Gracias a Dios por esta noche, hermanos. Definitivamente, estar unidos, orando, cantando al Señor, es bueno para nuestra alma y el Señor se agrada de esto. Nuestro corazón, nuestra mente, toma fuerzas para continuar la batalla, ¿verdad? Estamos en una batalla espiritual contra huestes espirituales de maldad. Pero gracias a Dios que la victoria es segura por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es nuestra confianza y nuestra seguridad. Y por eso estamos aquí. Dios bendiga el esfuerzo de todos. Dios bendiga nuestras familias, nuestras intenciones, deseos de corazón, que siempre sean conforme a su voluntad. Y así andemos seguros y confiados en este mundo. Estamos en una serie de lecciones que iniciamos la semana anterior con respecto a un tema general rescatado, ¿verdad? La doctrina de la gracia, la doctrina de ese favor de Dios para con toda la humanidad. Vimos la semana anterior con respecto a que todos hemos sido predestinados en Cristo, judíos y gentiles, según Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 10. Desde antes de la fundación del mundo, fuimos escogidos en Cristo para alabanza de su honra y de su gloria. Hoy nosotros somos parte de ese plan de Dios, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, por medio de la obediencia al Evangelio en el bautismo. Hoy vamos a observar otro tema que es de vida o muerte, una lección que es una verdad fundamental, y este es la bondad original. ¿Qué es la bondad original? Bueno, la bondad original básicamente es el diseño de Dios, cómo Dios nos creó, ¿verdad? A nosotros desde el principio. Y hablamos desde el principio observando lo que las escrituras nos enseñan desde el libro de los inicios, ¿verdad? Que es el Génesis. Y obviamente nosotros leyendo las escrituras nos damos cuenta de que Dios nos creó perfectos. Esto quiere decir sin pecado, buenos, ¿verdad? Rectos. Obviamente eso nos basamos en la escritura. Recuerdan en Génesis capítulo 1, versículo 31, que al sexto día, a esa misma hora, dice el Señor, Él vio que todo lo que había hecho era bueno. Y no solo bueno, dice el adjetivo ese calificativo que dice que era bueno en gran manera, ¿verdad? Hablando de los cielos, de la tierra, del universo, su plenitud, de el ser humano, del hombre, de Adán, bajo ese contexto. También nosotros leemos en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, hablando Salomón, ¿verdad? Que Dios hizo al hombre recto. Esto quiere decir perfecto, ¿verdad? Lastimosamente, las intenciones y las voluntades del hombre se llegan a corromper desde la juventud, según Génesis capítulo 8, versículo 21. Y también, como poniendo en paralelo lo que vengo mencionando, el pecado, ¿verdad? Es infracción de la ley, según Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. A lo largo de la historia, han surgido enseñanzas que alteran esta verdad, ¿verdad? Que alteran lo que el Espíritu Santo a nosotros nos enseña a través de las Escrituras, y obviamente esas enseñanzas llegan a afectar el plan de redención o el plan de salvación que Dios desde antes de la fundación del mundo había establecido, el Padre, el Hijo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo.
Después de lo que fue el periodo apostólico, recordemos la era de los apóstoles que fueron escogidos por Dios, que predicaron la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, comenzaron a desarrollarse diferentes sistemas teológicos, obviamente, teología que hablan de Dios, que hablan del Ser Supremo, que utilizan la palabra de Dios y que afirman que el ser humano es culpable por el pecado de Adán, que el niño o el bebé, ¿verdad?, hereda esa naturaleza pecaminosa y que también el ser humano, hay algunos que están imposibilitados a responder a ese favor, a esa gracia de Dios para con la humanidad. Ellos dicen que hay algunos que nacen como con una estrella, ¿verdad? Esa estrella es aquel que es parte de ese plan de Dios, pero hay algunos que no pueden ser parte del plan de Dios. Y a través de la clase que iniciamos la semana anterior, ya vimos que eso no es así, porque la gracia de Dios es para con quién, para con todos los hombres. Y estas ideas fueron organizadas, un hombre que se llama o que se llamó Agustín Hipona, y también otro que conocemos básicamente nosotros como Juan Calvino, ¿verdad? Ellos desarrollaron ese sistema de enseñanza y pues lo introdujeron, y muchos grupos religiosos han adoptado ciertas partes de lo que ellos enseñan, y pues esa es la doctrina que ellos siguen, creen y también defienden. Y como dije anteriormente, estas doctrinas que tienen que estos hombres promulgaron, enseñan básicamente que el hombre nace con pecado, ¿verdad? Que hay algunos que están escogidos para la salvación, hay algunos otros que no. También llegan a adoptarse otros sistemas de enseñanza, como lo es el premilenialismo, ¿verdad? Que eso el año pasado vimos 12 sermones o 12 enseñanzas con respecto a eso cada último día del mes, ¿recuerdan? Con respecto al reino de Dios, porque ellos también toman ciertas enseñanzas de ellos y a lo que básicamente ellos están esperando un reino futuro, ¿verdad? Que va a ser establecido en la tierra por 1000 años. Y que se vinculan, ¿verdad?, a todo este tipo de enseñanza que vamos a estar observando. Recuerde que hoy estamos observando lo que es la bondad original, es cómo Dios nos creó, ¿verdad? Cómo Dios nos hizo perfectos y rectos desde el vientre de nuestra madre, pues hasta nacer. ¿Y por qué es importante advertir esto? Bueno, porque si un hombre, ¿verdad? Estamos hablando de un niño, nace culpable, se altera la justicia de Dios, se distorsiona lo que nosotros conocemos como pecado, se distorsiona el propósito del bautismo, se cambia completamente por algo en esos sistemas de enseñanza. Usted ve que a los niños los bautizan, ¿verdad? Entonces, el propósito de lo que es el bautismo, según las escrituras, según esta enseñanza, está distorsionado. No es el propósito bíblico, a pesar de que utilizan los mismos textos que nosotros leemos con respecto a la necesidad, a la urgencia del bautismo. Por ejemplo, Marcos 16, versículo 15 y 16, ¿verdad? Un texto muy común. Ellos utilizan ese mismo texto, pero lo interpretan diferentemente, lastimosamente para su propia perdición, como dice 2 de Pedro 3, 16. Y obviamente también se modifica lo que es el entendimiento de lo que es el reino. Recuerde que el reino y la iglesia es lo mismo, a lo cual fuimos nosotros trasladados por medio de la obediencia al evangelio, según Colosenses capítulo 1, versículo 13.
así como Hebreos capítulo 12, versículo 28. Por eso es que nosotros debemos de estar agradecidos. Tengamos gratitud y habiendo nosotros recibido un reino inconmovible, mostrémonos como ciudadanos del reino. Y también obviamente todo ese sistema de enseñanza va a afectar el plan de Dios o para la salvación, el plan de lo que se conoce popularmente como el plan de redención. ¿Es importante entender esto? Por supuesto, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, usted puede ir ahí, estar en el parque, no sé, o compartiendo con alguna persona, para no ir muy largo, un familiar, y salen esos temas, ¿verdad? Y nosotros como cristianos estamos llamados a defender la doctrina siempre con humildad y con reverencia. Primera de Pedro 3:15. ¿Iba a decir algo, Byron? Sí, hermano, pues eso me parece excelente, tanto para ayudar a otros, ¿verdad? A conocer, pero también pasa que dentro de nosotros mismos también se dan ese tipo de situaciones en las que, debido a la influencia que hay de la gente del mundo y cómo tratan los temas en el mundo sectario y demás, pues acaba la iglesia del Señor escuchando lo que nos tiene que escuchar. Por ejemplo, ha sucedido, ¿verdad?, en tiempos anteriores, hace mucho tiempo, que hay gente que cuestiona que si una persona que nació con problemas mentales debe bautizarse o no. Entonces, de ahí viene también la importancia de este tema, porque si debe una persona con problemas congénitos mentales bautizarse o no, o qué pasa cuando un niño se muere, ¿verdad? Y cuándo empieza a pecar. Entonces, todo eso lo soluciona este tipo de clases. Entonces, amén. Es importante también para ayudarnos a nosotros mismos a entender ese tipo de situaciones, porque un hermano tiene esa preocupación que dice, es que tengo un hermano, tengo un amigo que nació así, tiene este problema, y no poder dar una respuesta, ¿verdad? ¿Qué pasa en ese caso? Excelente. Eso, todo esto lo tengo contemplado aquí en la clase. Katy, usted me puede decir cuando falten 10 minutos para las 8 para no abusar, no abusar del tiempo, pero vamos bien, dice Byron. Vamos bien pasados. Sí, es que no tengo y aquí no lo puedo ver, pero bueno. Excelente comentario y a todos esos puntos vamos a llegar porque el mismo plan, si usted y yo obviamente manejamos bien el plan de salvación, ¿verdad? Entonces con ese mismo plan es que se abarcan todos los casos, ¿verdad? Las mismas preguntas que se le hacen a uno, las mismas preguntas que se le van a hacer a cualquiera. Y el que tenga convicción de eso, ¿verdad? Y respuesta, pues obviamente se procederá de acuerdo a lo que la Biblia enseña y el objetivo de esta clase sinceramente no es contender por sistemas humanos o yo tengo la verdad y ustedes andan en la mentira, no es eso, sino es que nosotros comprendamos lo que las escrituras a nosotros nos enseñan manteniendo la unidad de la palabra de Dios. Con respecto a la bondad original, bueno, que la creación fue completamente buena, que el pecado es personal, esto quiere decir el pecado yo no lo heredo, yo no soy responsable por los pecados de otro, hay una responsabilidad individual y también hay salvación en Cristo para aquel que ha cometido pecado o los que hemos cometido pecado, ¿verdad? Con ese panorama quiero que veamos 4 cosas, básicamente con respecto a este tema, la bondad original. Vamos a ver lo que es la bondad en primera instancia, la bondad en la creación. En segundo lugar, vamos a ver la brecha que hay por esa caída, ¿verdad? Vamos a ver en tercer lugar el balance de las responsabilidades y en cuarto lugar vamos a ver la bendición de la niñez. Con esos 4 aspectos, hermanos, conociendo esos 4 aspectos y obviamente los textos bíblicos que van a apoyar esto que he mencionado, vamos a poder estar seguros, afirmar nuestra fe y también vamos a poder ayudar a otros, ¿verdad? Que lastimosamente no van en el camino de la fe, no van en el camino de la doctrina. Entonces, en primer lugar, la bondad en la creación. La bondad en la creación
básicamente la condición moral y espiritual en la que Dios hizo al hombre desde el principio, que fue una condición buena, una condición recta y una condición sin pecado, sin pecado. Génesis capítulo 1, versículo 31, lo mencioné anteriormente, así como Eclesiastés 7, 29. El carácter, hermanos, el carácter de Dios determina la calidad de la obra. Nosotros al ver la obra de Dios, vemos el carácter de Dios. Recuerde que Dios es justo, hermanos. Dios es recto. Dios, su obra es perfecta, hermanos. De hecho, nosotros fuimos creados, recuerde, a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra alma vivirá eternamente. Y vamos a ver anteriormente, cada quien va a decidir dónde quiere vivir, porque Dios en su obra tan perfecta nos ha dado la posibilidad del poder de la decisión, de tomar una decisión para qué es lo que nosotros queremos. Y el Señor es bueno, hermanos. Salmo 105 y dice que para el Señor su misericordia es grande y para con todos su misericordia ha sido demostrada. Ahora, hay un texto que utilizan para decir que fuimos creados, por ejemplo, en pecado. Usted puede tener ahí el Salmo 51, que tal vez usted lo conoce muy bien, un salmo de David, ¿verdad? Que tal vez conocemos mucho el versículo 10, ¿verdad? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Ellos utilizan el versículo 5. Si usted lee aquí, esta es la versión Reina Valera. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió a mi madre. Número 1, recuerde que lo que estamos viendo es que Dios nos hizo con un alma, ¿verdad? Recta, pura, sin pecado. Este texto específicamente se utiliza para decir no, ¿verdad? Si fuimos, ahí está David, él está declarando, David era un ungido de Dios, el Espíritu de Dios estaba en él y vea lo que él está diciendo, ¿verdad? Entonces, número 1, lo que debemos de entender cuando nos saquen este texto es que aquí no se está hablando del pecado original, sino que David está hablando de los pecados, ¿de quién? De él, ¿verdad? De él. Y usted ve cómo los pronombres que él está utilizando desde el versículo 1. Ten piedad de mis rebeliones. Versículo 2. Lávame más y más de mi maldad. Él está hablando en singular, está hablando de él. Versículo 2, límpiame de mi pecado. Reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 3, reconozco, versículo 4, perdón, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti he pecado. Él está hablando de él. Ahora, la pregunta es, ¿por qué David está haciendo referencia al momento en que fue concebido, ¿verdad? En el vientre de su madre. Es importante entender aquí, hermanos, la figura literaria que se está utilizando, ¿verdad? ¿Iba a decir algo? No, pero te da una respuesta, ¿no? Bueno, iba a decirla. Sí, no, por eso tengo paz. Bueno. Bueno, es que no sé si es la misma respuesta. Bueno, voy a decirla y usted dice sí o no. La respuesta es, hermanos, la figura literaria que se está utilizando acá. Que se conoce o que conocemos nosotros en la gramática española como una hipérbole, ¿verdad? Esto es una exageración. Y en muchas partes de la Biblia nosotros observamos esto, hermanos, esta figura literaria. Por ejemplo, si usted lee Job 31:18,
Job está diciendo que desde su juventud creció conmigo como un padre y dice, desde el vientre de mi madre fui guía de una viuda. La pregunta es, ¿cómo Job, verdad? Desde el vientre de su madre fue guía de una viuda si todavía no había nacido. Es la misma figura literaria que se está utilizando acá, que es la hipérbole. Job lo que está haciendo es una declaración de su integridad por todas las circunstancias que él estaba pasando. O sea, él está diciendo, yo fui una persona tan íntegra, ¿verdad? He sido una persona tan íntegra que no entiendo, Dios, ¿por qué me está pasando todo lo que me está pasando? Mi familia murió, he perdido todas mis posesiones, estoy con enfermedad. Él está haciendo una declaración. Entonces, los ruegos de David fueron por sus pecados después de su nacimiento, porque el mismo contexto ahí lo está enseñando. Desde el Salmo 25, por ejemplo, versículos 7 y 8, usted puede leer que desde los pecados de mi juventud, haciendo una oración de las rebeliones que tuve en mi juventud, no te acuerdes, Dios, no te acuerdes de lo que yo he hecho desde mi juventud. Conforme a tu misericordia, le está diciendo David, acuérdate de mí, pero no te acuerdes de los pecados que yo cometí desde mi juventud. Salmo 25 también, versículo 8. ¿Por qué? Porque bueno, el Señor va a enseñar a los pecadores el camino en el que deben de andar. Entonces, para llegar a una interpretación correcta, hermanos, de este versículo 5, debemos de considerar muchos pasajes bíblicos, ¿verdad? Como el de Job que mencioné, Isaías 49:1, Jeremías capítulo 1, ¿verdad? Versículo 5. Y debemos de entender que parte de lo que es la doctrina del pecado original es que solo Jesús, ¿verdad? Y solo María nacieron sin pecado, ¿verdad? Ellos dicen, eso es lo que ellos enseñan. Solo Jesús, ¿verdad? Y solo María nacieron sin pecado. Entonces, ¿cómo hacemos para entender o cómo hacen ellos para explicar este texto, verdad? Si ellos dicen que María nació sin pecado, ¿verdad? Sin ese pecado original. Ellos lo que dicen es que como María nació sin pecado, entonces fue la escogida para poder tener a Jesús, porque ella no tenía pecado, era pura. Exacto. Para que no se olvide, para dar la respuesta. Es otra forma de dar una respuesta al Salmo, antes de pasar a la otra parte. Y es más histórica, por si quieren tomar la nota, son 3 versículos que necesitan, y es Génesis 38, 27 al 30, que dice que Judá cayó en fornicación con Tamar. Luego Deuteronomio 23:2, y luego Primera de Crónicas 23:2. Pues dice Génesis 38, 27 al 30, Deuteronomio 23:2, y primer libro de Crónicas, primero de Crónicas 2, 4 al 15. La ley de Moisés decía que para que una generación pudiera servir a Dios y ofrecer ofrendas a Dios, tenía que pasar 10 generaciones después de una caída de fornicación. Entonces, entre Judá y David son 9 generaciones, o sea, quedó dentro de las generaciones que fueron concebidas en pecado. Entonces, ellos no podían, David, por más que fuera el rey de Israel, él nunca pudo ofrecer una ofrenda a Dios para sus pecados, porque no tenía ese derecho. Entonces, tenía que esperar a su siguiente hijo, Salomón, para empezar otra vez con un linaje puro. Entonces jaló la torta y otra vez 10 veces, y 10 generaciones más, y se volvió impura la generación. Entonces, están bloqueados básicamente. Entonces, básicamente es contexto, hermanos.
Contexto inmediato, que es los versículos que he mencionado, así como el Salmo 25, y contexto general, ¿verdad? Contexto general de la Biblia. Y la bondad de Dios, hermanos, incluye esa capacidad moral. Eso quiere decir que el hombre fue creado, ¿verdad? Con el libre albedrío, y lo vamos a ver más adelante. El hombre podía decidir si quería obedecer o desobedecer. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un mandamiento, hubo ley para que el hombre, ¿verdad?, de una edad responsable, que fue creado Adán, pudiera decidir qué quería, si obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Ahora sí. No sé si lo va a decir y ahí me disculpa si me adelanto, pero también es importante lo que dice Génesis 8:21. Ajá. Cuando se da el pacto. Sí, lo voy a decir más adelante. Eso lo vamos a decir en qué enseña el Antiguo Testamento con respecto al pecado. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, hermanos, con respecto a la creación, a la bondad en la creación, vemos que Dios nos ha hecho rectos, buenos, hermanos, puros, sin mancha, ¿verdad? Sin pecado. Así es como hemos sido creados, y bueno, ya tienen dos versiones de cómo poder responder a ese texto que es el más usado, que es el Salmo 51:5. Ahora, con respecto a la brecha, hermanos, de la caída, una brecha, ¿saben qué es lo que es una brecha? Es una separación, una rotura. Y esto es por la caída del hombre, ¿verdad? Esa separación que produce, ¿qué produce esa brecha en el hombre? El pecado. El pecado, exactamente. Ahora, ¿qué es el pecado? Ese es el segundo punto. La brecha por la caída. La brecha por la caída, una brecha es una ruptura. ¿Cuándo se da esa ruptura? Cuando el hombre peca, ¿verdad? O cuando nosotros pecamos. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Dice este léxico laonira que es desviarse, hermano. Desviarse del camino de la justicia y el honor para hacer el mal, ¿verdad? Obrar contra la voluntad de Dios y la ley de Dios. La pregunta es, ¿cómo un niño va a obrar, ¿verdad? O un bebé va a obrar en contra de la voluntad de Dios? Porque recordemos que en Génesis, usted y yo leemos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 la creación, ¿verdad? De todas las cosas. Génesis capítulo 2 hasta la creación de la primera institución divina, como lo es el matrimonio. Y Génesis capítulo 3 vemos la caída, ¿verdad? O cómo se introduce el pecado en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida a través de la desobediencia al mandamiento de Dios, a la ley de Dios, a la instrucción de Dios, como usted lo quiera llamar, que fue dada en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y lo que provoca o lo que provocó en Adán y Eva esa mala decisión fue una separación, ¿verdad? Una separación, una muerte, espiritualmente hablando. Recordemos que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y ese proceso lo vemos por el deseo, lo vemos por la ejecución y después por la muerte, ¿verdad? El resultado. Por eso es que Isaías menciona que esa brecha está entre el hombre y Dios cuando pecamos, ¿verdad? Cuando infringimos su ley. Recuerde, vuestros pecados han hecho iniquidad entre el hombre y Dios. Dios nunca se separa de nosotros, hermanos. Nosotros nos separamos de Él por las malas decisiones que tomamos en contra de su voluntad. Ahora,
quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, hermanos. Vaya a Romanos capítulo 5, porque este texto lo utilizan para mencionar de que el pecado también se hereda. Romanos capítulo 5, versículo 12. Si lo tenemos, lo vamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, recuerde, en el capítulo 1, hermanos, nosotros vemos cuál era la condición del gentil. Estaban pecados delante de Dios. El Espíritu Santo, por medio de Pablo, está hablando a los gentiles. Versículo 21 dice que ellos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido, ¿verdad? Cambiaron el uso natural, hicieron muchas cosas, hermanos, que Dios decía que no se debían de hacer, y la condición del gentil era en pecado. Romanos capítulo 2, hablando a una mente judía, nos dice la condición del judío. El nombre de Dios por causa de los judíos era blasfemado, hermanos, por causa de ellos. Y hay conductas, hermanos, que lamentablemente a veces nosotros, que como pueblo de Dios, lastimosamente para el incrédulo, para aquel que no cree, el nombre de Dios es blasfemado por nuestra causa. Y llega a Romanos capítulo 3 y dice, bueno, judíos, gentiles, capítulo 1, capítulo 2, judíos, capítulo 3 dice todos, judíos y gentiles han pecado. Romanos 3, 23. Después pone la fe de Abraham, la obediencia a la instrucción de Dios, como Abraham, ¿verdad? Su fe, esto es su obediencia a la instrucción de Dios, le fue contada por justicia. Y llegamos al capítulo 5, donde vemos la fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál fe? Bueno, la que Romanos capítulo 6, versículo 17 enseña, que es esa forma de doctrina. ¿Cuál forma? La del Evangelio que les predicó en Romanos capítulo 1, específicamente 16 y 17, que él no se avergonzaba. Pero cuando hablamos aquí, hermanos, específicamente en el versículo 12, bajo este contexto, necesitamos entender que Adán y Eva no fueron creados bebés, ¿verdad? Adán y Eva fueron creados adultos. Adultos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ellos estaban en la capacidad de ser, de tomar decisiones y de ser responsables. Por eso Adán y Eva entendieron la instrucción que Dios les dio. De todo podéis comer, pero del árbol de la ciencia y el bien y el mal no comeréis. ¿Por qué? Porque van a llegar a ser como Dios. Entonces, este versículo enseña, hermanos, la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado se extendió a todos los hombres, no porque Adán pecó, sino porque gentiles, capítulo 1, capítulo 2, judíos pecaron, todos habían pecado. Las consecuencias ahí están, hermanos. Y Pablo por eso indicó que donde no hay ley, ¿verdad? No hay pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Recuerdan? Ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, como vimos anteriormente y lo hemos estado estudiando también los domingos, el pecado es infracción de la ley. Los bebés, hermanos, no pueden conocer la ley de Dios, no pueden entender la ley de Dios, ¿verdad? En segunda instancia, por lo tanto, ellos no pueden infringir la ley. ¿Me doy a entender?
Los bebés no pueden entender la ley, los bebés no pueden conocer la ley, por lo tanto, los bebés no pueden infringir la ley de Dios. Entonces, este texto está hablando del origen del pecado. ¿Cuál fue el origen del pecado? Exactamente. Génesis capítulo 3, ahí lo observamos. La desobediencia yo no la puedo transmitir, ¿o sí? Como una papa caliente, sí, tome, le paso la desobediencia. No puedo transmitir la desobediencia y lo vamos a ver un poquito más adelante. 3:20. Romanos 3:20. Recuerde entonces esto. El origen del pecado es lo que está hablando Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cuál fue el origen del pecado? La desobediencia, no el nacimiento, ¿verdad? No cuando dio a luz nuestra madre, no los pecados de mi madre ni de mi padre, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Cuando decimos la desobediencia, ¿qué es lo que el texto nos está diciendo? La desobediencia yo no la puedo transmitir. Yo soy obediente, usted puede ser desobediente. Usted puede ser desobediente, yo puedo ser obediente, hermanos. Y eso es lo que está hablando Romanos capítulo 5, versículo 12. Y Adán y Eva, recuerde eso también, fueron creados adultos con la capacidad de conocer la ley, entender la ley, y por algo la infringieron y por algo se les juzgó y por algo vinieron. Ahora, quedan 10. Ok, quedan 10. ¿Estamos claros con eso? Ok. Ahora, hay un balance en la responsabilidad. ¿A qué me refiero con? Ese es el tercer punto, el balance de la responsabilidad. Este es el principio bíblico de que cada persona responde delante de Dios por sus propios actos, ¿verdad? Yo no puedo responder por los actos de Katy. Katy no puede responder por mis actos. Yo no puedo pecar por otros. Otros no pueden pecar por mí. Este es ese balance de lo que es la responsabilidad. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, nosotros vemos eso claro. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno va a morir por su propio pecado. Tenemos Segundo de Reyes capítulo 14, versículo 16. Le voy a dar las citas para no atrasar mucho, ¿verdad? Segundo de Reyes, exacto. Ezequiel 18:20, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia de Dios será sobre él, y la impiedad del impío va a ser sobre él. Entonces, en el Antiguo Testamento se nos enseña que yo soy responsable de mis propias acciones. ¿Desde cuándo? Desde mi juventud. Génesis 8, versículo 21, la hermana lo citó anteriormente. Y recuerde que también el Antiguo Testamento enseña que ese origen, que el pecado es esa acción que se origina en la mente del ser humano. ¿Cómo se origina? Bueno, usted lee en este caso Génesis 8:21, usted ve que y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no voy a maldecir la tierra por causa del hombre, ¿verdad? Este hombre, hermanos, está hablando en singular. Entonces esto es otro argumento. Está hablando de cada persona en específico. Y está hablando de un hombre desde su juventud, no desde la niñez, ¿verdad? No desde ser un bebé. La juventud quiere decir una persona joven, hermanos. Es fácil de entender. Una persona que es joven, y así literalmente se traduce en el hebreo. Y cuando mencionaba que el pecado es esa acción que se origina en la mente del hombre por lo que ve, por lo que escucha,
¿verdad? Por ese deseo ambicioso del hombre, por la vanagloria, que significa ser perverso de palabra, hermanos. Una persona necia. ¿Quién es una persona necia? Una persona que ha entendido la ley, una persona que ha escuchado la ley, ha entendido la ley y no la pone en práctica. Proverbios 24:9. Esto es, el pensamiento del necio es pecado, ¿verdad? Entonces, el pensamiento es de una persona necia. Recuerde que un necio escuchó la ley, entiende la ley, pero no vive conforme a la ley, sino que vive como a él le da la gana. Y eso es pecado, hermano, delante de Dios. Eso nos dice el Antiguo Testamento. Por eso, bajo ese contexto, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿verdad? Proverbios 4:23. Porque si nuestro corazón ya tiene la ley de Dios, ya la conoce, y si no vive conforme a esa ley, hay consecuencias delante de Dios. Y hay muchas cosas más, hermanos. El pecado siempre va a ser castigado. Dice, ahorita lo olvido. Yo creo que está en Números 23, si no me equivoco. Pero búsquelo ahí. Pero la idea es que el pecado siempre nos va a alcanzar. Esto quiere decir, hay personas que viven en pecado y usted y yo no sabemos. Pero Dios sí sabe, y hay un momento en que todo eso se va a reunir y, como dicen, ¡pum!, estalla y dice, bueno, eso era lo que estaba en el corazón. Era 32:23, gracias. Números 32:23. El pecado siempre nos va a alcanzar. Por eso, si uno está en pecado, es mejor confiese su pecado delante de Dios. Primera de Juan 1:9, de todo corazón, y Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y en el Nuevo Testamento ni que se diga con hablar del pecado, hermanos. En el Nuevo Testamento nos dice que el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Santiago 4:17, ¿verdad? Hacer lo bueno es acercarse a Dios, hacer lo bueno es someterse a Dios, hacer lo bueno es ser una persona humilde, ¿verdad? Una persona que no es soberbia, que no es jactanciosa, según el contexto de Santiago 4. Romanos capítulo 14, versículo 23, todo lo que no procede de fe es pecado. Recuerda que bajo ese contexto algunos estaban murmurando que si esto se puede, esto no se puede. Pablo dice, todo lo que no procede de una instrucción de Dios es pecado, ¿verdad? Es pecado. Y para que lo tengamos claro, entonces hay un balance de responsabilidad. ¿Cuál es ese balance? ¿Cuál es el balance que hay en la responsabilidad? Exacto. Yo no puedo responder por los pecados del otro. A mí me aflige, ¿verdad? Pero cada uno es responsable. Y está, por último, y con este cierro, la bendición de la niñez. Hermanos, de los niños es el reino de los cielos, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo 19:14, es necesario, dice, que ustedes se vuelvan como niños para que entren o para que entremos en el reino de Dios, ¿verdad? Usted puede anotar ahí Marcos 10:14, Mateo 18:3. Los niños se encuentran en una condición de inocencia moral, ¿verdad? Sin culpa de pecado, hermanos. Ver a un bebé nacer, hermanos, ver su piel, ¿verdad? Verlo a él, se dice, qué alma más pura, ¿verdad? Qué alma más limpia. Verlos crecer a ellos, usted dice, ¿qué pecado hay en ellos? Ninguno, hermanos. El plan de Dios es perfecto, ¿verdad? Cuando vemos un niño, ellos, como dicen, tienen el vuelo directo, ¿verdad? Al cielo, hermanos, en el día del juicio. Uno me decía acá, yo le digo, uy, ojalá que se termine ya esto, ¿verdad? Que venga el juicio, que mi chiquitica, ¿verdad? Vaya directamente. ¿Por qué? Porque yo dice, sí, usted, mi amor, usted. ¿Por qué? Hermanos, porque yo sé lo que a ella le espera en el juicio. Nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, ¿verdad? Y hay que estar confiados en eso. ¿Qué rescatamos? Bueno, Dios nos ha hecho
con un alma pura, limpia, sin pecado. La brecha por la caída son nuestras propias acciones en desobediencia a la ley de Dios. Cada uno de nosotros somos responsables ante Dios, pero así como la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El Evangelio es para todos, judíos y gentiles pudieron gozar de esa salvación tan grande a través de la obediencia al Evangelio. El llamado siempre es para todos, segunda de Tesalonicenses 2:14. Así que la creación es completamente perfecta. Dios, nuestro Dios, es perfecto. Su carácter ha sido revelado en la creación y hay promesa, ¿verdad?, de redención. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Ahorita que nosotros entendemos que estamos en Cristo, que estamos en el verdadero, primera de Juan 5:13, que tenemos la vida eterna, y no dejemos que este poder que se nos ha sido o que conocemos, que es el Evangelio, lo tengamos como nosotros en una burbuja, ¿verdad? Sino que compartamos, porque parte de nuestra salvación o parte del entendimiento del Evangelio es que yo necesito estar compartiendo este mensaje con otros. Y hay un juicio individual, recuerde, para todos, segunda de Corintios 5:10, porque es necesario presentarnos nosotros ante el tribunal de Cristo para dar cuenta según sean nuestras obras, sean buenas o sean malas. Gracias por su atención. La bondad original de Dios, ¿verdad? Maravilloso es nuestro Dios, hermano. Sigamos disfrutando de los privilegios que tenemos en Cristo. Que Dios nos lleve con bien a casa. Y Dios primero podamos vernos el domingo para adorar a nuestro Dios. Y así también poder anunciar su verdad. Recordemos que el domingo tenemos evangelismo. Y es una oportunidad para compartir este mensaje tan poderoso que el Señor nos ha dado. Que Dios me los bendiga.